¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas personas avanzan con una claridad casi imparable, mientras otras parecen vivir atrapadas en un ciclo interminable de dudas, distracciones y postergación? La diferencia rara vez está en el talento, en los recursos o en la suerte. La diferencia real está en la capacidad de decidir, actuar y conquistar la propia vida con una mentalidad disciplinada, enfocada y orientada hacia un propósito firme. Cuando un ser humano comprende esta verdad, su destino empieza a transformarse desde las raíces. La mayoría de las personas subestiman el poder de una decisión tomada con convicción. No entienden que una decisión verdadera no es un deseo, ni una esperanza, ni una intención vaga. Es un compromiso psicológico profundo que reestructura la percepción, el comportamiento y la energía interna. Una persona decidida deja de debatirse entre alternativas, experimenta una claridad que elimina la fricción interna. Cuando decides con firmeza, tu mente empieza a reorganizarse alrededor de ese objetivo, filtrando distracciones, fortaleciendo la disciplina y moldeando tu identidad para sostener la acción. Pero lo fascinante es que esta transformación no ocurre por arte de magia. Ocurre porque la mente humana funciona como un mecanismo de enfoque, aquello que recibe atención consistente se convierte en dirección, y aquello que se repite se convierte en hábito. Por eso, quienes conquistan metas extraordinarias no son quienes esperan a sentirse preparados, inspirados o motivados, son quienes entrenan su mente para actuar incluso cuando la comodidad invita a retroceder. Son quienes entienden que la acción disciplinada crea confianza, que la confianza refuerza enfoque y que el enfoque prolongado produce resultados que otros consideran imposibles. Cuando empiezas a actuar con esa mentalidad, algo cambia dentro de ti. Comienzas a notar cómo cada pequeño movimiento te fortalece. La persona que decide moverse, aunque sea con pasos imperfectos, empieza a superar a la persona que lleva años pensando, dudando o justificando su inacción. En ese contraste se revela un principio esencial de la productividad: la acción imperfecta siempre supera a la intención perfecta. Cada avance genera impulso, cada decisión firme elimina resistencia, cada momento de disciplina construye una nueva versión de tu identidad. Y aquí surge una verdad crucial: nadie puede avanzar hacia una vida más grande mientras siga prisionero de sus hábitos automáticos. Los hábitos son los cimientos invisibles del éxito o del estancamiento. La mayoría de las personas repite comportamientos que no eligió conscientemente, reaccionan, se distraen, procrastinan, se sabotean sin darse cuenta. Pero quienes se elevan sobre la masa son aquellos que toman el control total de sus hábitos diarios. Transforman la repetición inconsciente en repetición estratégica. Reprograman su mente, reemplazan patrones débiles por patrones poderosos y convierten la disciplina en un aliado permanente. Imagina por un momento que comienzas a entrenar tu mente para actuar con firmeza todos los días. El simple acto de decidir a qué le entregarás tu atención empieza a fortalecer tu enfoque. Las personas que logran un alto rendimiento no esperan a sentirse listas, diseñan su día con intención, eliminan lo innecesario y protegen su energía como si fuera su recurso más valioso. Comprenden que cada minuto invertido en distracciones es un minuto robado a sus metas, a su crecimiento y a su futuro. Y cuando tú empiezas a vivir con esa claridad, tu percepción del tiempo cambia por completo. Tal vez ya has sentido esa sensación, ese momento en el que sabes que podrías transformar tu vida, pero descubres que tu mente está dispersa entre demasiados compromisos, dudas o temores. Ese es el punto exacto en el que muchas personas se pierden. Pero también es el punto en el que tú puedes renacer. Porque cuando eliges enfocarte, cuando decides que tu futuro vale más que tu comodidad temporal, la fuerza interior empieza a despertar. La determinación se convierte en una herramienta psicológica, la autodisciplina en un sistema de funcionamiento y la acción en un catalizador de resultados extraordinarios. Ahora, pregúntate, ¿qué podrías lograr si eliminaras de tu vida la duda innecesaria y adoptaras un enfoque mental estratégico? ¿Cómo cambiaría tu trayectoria si cada decisión estuviera respaldada por convicción y cada acción por propósito? Esa es la pregunta que define el comienzo de toda transformación profunda. Cuando una persona comienza a comprender que su mente es el filtro a través del cual interpreta cada desafío, cada oportunidad y cada límite, empieza a notar algo revelador: la mayoría de los obstáculos no existen en el mundo exterior, sino en la estructura interna de creencias, hábitos y diálogos mentales que gobiernan su comportamiento.
Las decisiones que una persona toma, o evita tomar, no dependen de su capacidad real, sino del significado psicológico que le atribuye a la acción. Y aquí nace el principio que muchos ignoran: cambiar la vida es, antes que nada, cambiar la interpretación interna de lo que significa actuar. En el mundo del alto rendimiento, se observa un patrón recurrente. Las personas que avanzan no buscan condiciones perfectas, buscan decisiones que alineen sus pensamientos con un propósito claro. Cada vez que alguien decide actuar con valentía, la mente se reorganiza para sostener ese movimiento. Se produce un fenómeno sorprendente: la incertidumbre disminuye, la energía aumenta y la autoconfianza comienza a expandirse. Esto sucede porque la acción repetida fortalece circuitos mentales que refuerzan identidad. La persona empieza a verse a sí misma como alguien capaz, disciplinado, enfocado. Y lo que uno cree ser determina lo que está dispuesto a hacer. Pero para sostener este proceso, es necesario comprender la naturaleza del enfoque. La atención humana es limitada, y aquello que la consume determina el rumbo de la vida. Muchas personas desperdician su energía mental en preocupaciones que no controlan, comparaciones que no aportan y distracciones que fragmentan su capacidad de avanzar. Pierden potencia porque no han desarrollado la disciplina de dirigir su atención hacia lo esencial. El enfoque no es solo una habilidad, es un hábito mental que se construye con decisiones constantes. Cuando alguien aprende a concentrarse en lo que realmente importa, descubre que su productividad se eleva y su mente se aclara. En ese estado, la persona ya no se siente empujada por las circunstancias. Se siente guiada por su visión. Y esta diferencia lo transforma todo. Quien vive reaccionando se desgasta, quien vive diseñando se fortalece. La claridad de propósito actúa como un imán psicológico: atrae acciones correctas, atrae oportunidades, atrae disciplina. La mente alineada con una visión deja de malgastar energía en actividades irrelevantes. Cada día se convierte en un paso calculado hacia algo más grande, más significativo y más auténtico. Sin embargo, el avance sostenido requiere más que motivación. Requiere estructura mental. Los seres humanos funcionan según patrones. Si los patrones son débiles, el progreso se desintegra; si son fuertes, el progreso se acelera. Por eso, quienes transforman su vida suelen empezar por transformar sus rutinas. Cambian lo que hacen al despertar, lo que hacen cuando sienten resistencia, lo que hacen frente a la incertidumbre. Las rutinas disciplinadas se convierten en un sistema de autoprotección contra la dispersión. Son un recordatorio diario de que la grandeza se construye con repetición estratégica, no con impulsos momentáneos. Y dentro de este proceso, la mentalidad de abundancia juega un papel determinante. La persona que vive desde la escasez interpreta cada desafío como una amenaza, cada error como una prueba de incapacidad y cada éxito ajeno como una pérdida personal. Pero la persona que cultiva una mentalidad de abundancia opera desde un nivel completamente distinto: entiende que las oportunidades se multiplican cuando se toma acción, que el conocimiento crece cuando se comparte y que el éxito de otros no disminuye el propio potencial. Esta mentalidad abre puertas internas y externas porque reduce el miedo, expande la creatividad y fortalece la resiliencia emocional. A medida que esta nueva estructura mental se consolida, la persona empieza a notar un cambio profundo: la vida deja de sentirse caótica y empieza a sentirse intencional. Las decisiones se vuelven más rápidas, porque ya no nacen del miedo, sino del propósito. La acción se vuelve más constante, porque ya no depende del estado emocional del momento. La disciplina deja de sentirse como una carga y se convierte en un estándar natural. Pero aún falta un elemento esencial: la capacidad de sostener decisiones incluso cuando la emoción inicial desaparece. Es en ese punto donde se separan quienes avanzan de quienes renuncian. Y es ahí donde el dominio personal adquiere un significado superior. Porque quien aprende a honrar sus decisiones por encima de sus estados emocionales descubre que el verdadero poder humano no está en sentir, sino en dirigir. A medida que una persona aprende a dirigir sus decisiones en lugar de ser dirigida por sus emociones momentáneas, se activa un mecanismo interno de transformación profunda. La mente empieza a entender que la acción disciplinada no es una imposición, sino una declaración de identidad. Cada vez que una persona cumple con lo que decidió, incluso cuando no lo siente,
está enviando un mensaje poderoso a su subconsciente: este es el tipo de individuo que está construyéndose. Ese mensaje repetido una y otra vez cambia comportamientos, redefine límites y eleva los estándares personales de manera silenciosa pero irreversible. Lo interesante es que esta transformación no ocurre de forma repentina. Se da mediante pequeñas batallas internas que, al ser ganadas una tras otra, generan una fortaleza mental extraordinaria. Cuando alguien elige trabajar un poco más, enfocarse un poco más, resistir la tentación un poco más, está entrenando la parte de su mente que más determina el destino, la capacidad de sostener esfuerzo sostenido. La autodisciplina se fortalece como un músculo, y con cada repetición se vuelve más firme, más estable, más natural. Lo que antes parecía difícil se convierte en rutina, y lo que antes parecía inalcanzable empieza a sentirse inevitable. En este punto ocurre un fenómeno fascinante: la persona comienza a confiar en su propio criterio. Deja de depender de la aprobación externa, de la validación de otros o de la motivación pasajera. Empieza a comprender que la verdadera fuerza surge desde el interior. Esta autoconfianza no es arrogancia, es claridad. Es la convicción que nace de saber que uno es capaz de sostener esfuerzos prolongados, de actuar con coherencia y de avanzar incluso en medio del cansancio o la incertidumbre. Cuando este tipo de confianza se desarrolla, se convierte en un motor silencioso que impulsa resultados notables. Sin embargo, el crecimiento personal también exige enfrentar una verdad incómoda: muchas personas no avanzan porque están demasiado apegadas a versiones antiguas de sí mismas. Mantienen hábitos, creencias y comportamientos que pertenecen a un pasado que ya no se alinea con la vida que desean construir. Este apego emocional a la familiaridad actúa como un freno invisible. La mente prefiere lo conocido, incluso si lo conocido es limitante. Por eso, la evolución auténtica requiere desprenderse de lo que ya no aporta valor. Requiere liberar patrones que consumen energía y abrir espacio para hábitos que fortalezcan propósito, productividad y claridad mental. Cuando una persona se permite este desprendimiento, algo se libera dentro de ella. Surge un sentido de renovación, una ligereza psicológica que permite avanzar con mayor fluidez. Este proceso implica preguntarse con honestidad: ¿qué versiones de mí deben quedar atrás para que la versión futura pueda emerger? Esa pregunta, aunque incómoda, es esencial. Porque el crecimiento no es acumulación, es depuración. Y cada vez que una persona se libera de un hábito limitante, crea espacio para un hábito potenciador. Cada vez que renuncia a una creencia que la hacía dudar, adquiere una convicción que la hace avanzar. La reprogramación mental se construye precisamente sobre estos cimientos. La mente se moldea mediante repetición, enfoque y significado. Cuando una persona repite pensamientos fortalecedores, dirige su atención hacia metas claras y asocia sus acciones a un propósito mayor, su cerebro empieza a operar de manera distinta. Las rutas neuronales asociadas a la procrastinación, el miedo o la inseguridad pierden fuerza. Las rutas asociadas a la disciplina, la confianza y la acción se fortalecen. Y con el tiempo, la mente deja de sabotear y comienza a colaborar. Este cambio interno impulsa un cambio externo. La vida empieza a moverse en una dirección más ordenada, más enfocada, más coherente. Las oportunidades ya no pasan desapercibidas, porque la persona está preparada para verlas. Los resultados no tardan en aparecer, porque la acción se vuelve constante. La productividad se eleva de manera natural, porque la dispersión disminuye y el propósito ocupa su lugar. La identidad evoluciona, los hábitos se ajustan, la visión se expande. Y sin embargo, incluso en este nuevo nivel, surge un desafío clave: sostener el impulso sin caer en la complacencia. Porque cuando la vida empieza a mejorar, muchas personas aflojan la disciplina que les permitió avanzar. Este es el punto crítico donde las mentes realmente fuertes se diferencian del resto. La clave está en aprender a avanzar no solo desde la necesidad, sino desde la ambición. No solo desde el dolor, sino desde la visión. Cuando una persona aprende a avanzar desde la visión y no únicamente desde la necesidad, se libera de uno de los patrones más comunes que frenan el progreso humano: el ciclo de crecimiento basado en crisis. Muchas personas solo actúan cuando el dolor es insoportable, cuando las consecuencias se acumulan, cuando el tiempo se agota.
Pero quienes desarrollan una mentalidad superior deciden actuar antes, mucho antes. Utilizan la claridad, no la urgencia, como motor. Y esta forma de operar marca una diferencia abismal en el rendimiento, la disciplina y la calidad de vida. La mente que opera desde la visión entiende que cada día es una oportunidad de inversión. Cada decisión consciente, cada hábito bien ejecutado, cada pensamiento orientado hacia el propósito, construye un futuro más sólido. Estas personas no esperan a sentirse obligadas para mejorar. Se mueven por convicción interna, porque comprenden que la grandeza solo surge cuando se actúa de manera intencional y sostenida. La motivación puede iniciar el proceso, pero es la disciplina la que lo lleva a su culminación. Aquí entra en juego un principio profundo: la vida responde con mayor generosidad cuando percibe orden interno. Cuando una persona está organizada mentalmente, cuando sabe qué quiere, porque lo quiere y que está dispuesta a hacer por ello, las decisiones se vuelven simples. No fáciles, pero simples. La claridad elimina la confusión. La disciplina elimina la postergación. Y el enfoque elimina la dispersión que consume energía mental. Con estos tres elementos alineados, cualquier objetivo se vuelve alcanzable. Sin embargo, para sostener esta estructura interna, es necesario dominar un aspecto que pocas personas trabajan: el diálogo mental. Cada ser humano mantiene una conversación interna constante, y esa conversación determina en gran medida sus límites o sus posibilidades. Si la mente repite narrativas de incapacidad, la acción se debilita. Si repite narrativas de posibilidad, la acción se fortalece. Por eso, una de las habilidades más transformadoras consiste en dirigir la voz interior hacia un tono de precisión, firmeza y convicción. La mente disciplinada no negocia con la duda, negocia con la estrategia. Cuando una persona aprende a hablarse con claridad, a reforzar su identidad de disciplina y a recordar su propósito incluso en momentos de cansancio, su rendimiento se eleva. Deja de depender del estado emocional del día y empieza a funcionar desde principios estables. Esa estabilidad psicológica es uno de los mayores indicadores de éxito a largo plazo. Y es precisamente lo que distingue a quienes avanzan de quienes permanecen atrapados en ciclos de irregularidad. Pero también existe otro factor determinante: la energía emocional. Muchas personas intentan construir una vida extraordinaria mientras cargan emociones no resueltas, frustración acumulada o resentimientos que pesan como cadenas invisibles. Nadie puede avanzar con velocidad si su corazón está anclado al pasado. La libertad emocional no significa olvidar, significa soltar para liberar espacio mental. Cuando una persona deja de cargar culpas, comparaciones y viejas heridas, recupera una cantidad inmensa de energía que puede redirigir hacia su crecimiento. Esta liberación emocional abre la puerta a una nueva relación con el esfuerzo. El esfuerzo deja de sentirse como castigo y empieza a sentirse como una forma de expansión. La persona ya no trabaja para escapar de algo, trabaja para construir algo. Este cambio de enfoque transforma por completo la experiencia del proceso. La disciplina ya no pesa, impulsa. La rutina ya no limita, estructura. El trabajo duro ya no desgasta, fortalece. Con el tiempo, este sistema interno se vuelve tan sólido que la persona alcanza un estado mental que muchos buscan pero pocos logran: la consistencia. La consistencia es la fuerza que convierte un objetivo en un resultado tangible. No depende de la inspiración, sino de la decisión diaria. No necesita emoción, necesita compromiso. Y cuando una persona es constante, su avance se vuelve inevitable. Aquí es donde la vida empieza a cambiar de manera visible. Las metas dejan de ser deseos y se convierten en proyectos reales. Las oportunidades dejan de parecer casualidades y se convierten en consecuencias lógicas. Las relaciones cambian, porque la persona atrae un entorno que refleja su crecimiento interno. Su nivel de disciplina inspira respeto, su claridad inspira confianza, su determinación inspira movimiento. Y aún así, hay un nivel más profundo que alcanzar: el dominio de la mente como herramienta central para crear el propio destino. La persona que llega a este punto entiende que cada emoción, cada pensamiento, cada impulso y cada reacción puede ser entrenada. La mente ya no es un terreno caótico, es un terreno cultivado.
Ya no es un enemigo impredecible, es un aliado estratégico. Y esta maestría interior es la base de toda transformación duradera. Cuando la mente se convierte en un aliado estratégico y deja de operar como un territorio descontrolado, la vida adquiere una estructura completamente distinta. La persona comienza a experimentar un sentido de dirección tan sólido que incluso los imprevistos dejan de desestabilizarla. Ya no reacciona impulsivamente ante cada circunstancia. Evalúa, decide y actúa. Este tipo de dominio mental permite navegar los desafíos con serenidad, porque la mente entrenada no se deja arrastrar por emociones momentáneas ni por estímulos irrelevantes. Mantiene el rumbo con una claridad que pocas personas alcanzan. Este dominio no significa ausencia de miedo, duda o cansancio. Significa liderazgo interno. Significa reconocer emociones sin rendirse a ellas. La mente disciplinada observa el miedo y actúa igual. Observa la incertidumbre y avanza igual. Observa la incomodidad y persiste igual. Y esta capacidad es lo que separa las vidas extraordinarias de las vidas promedio. Muchas personas esperan a que sus emociones se alineen con sus metas, las personas que avanzan con fuerza alinean sus acciones, y las emociones terminan siguiendo ese movimiento. Con el tiempo, esta firmeza comienza a generar un tipo de estabilidad emocional que se convierte en un recurso invaluable. La estabilidad permite pensar con más claridad, tomar decisiones mejores y sostener el esfuerzo sin agotarse innecesariamente. La productividad se vuelve más fluida, menos forzada. Ya no hay picos de motivación seguidos de caídas abruptas, hay un ritmo interno constante que impulsa crecimiento continuo. Esta madurez emocional no es un regalo, es el resultado de entrenar la mente para responder en lugar de reaccionar. A partir de aquí, la persona empieza a desarrollar una visión más amplia de su vida. Deja de enfocarse únicamente en el corto plazo y empieza a visualizar la trayectoria completa. Comprende que la disciplina de hoy crea la libertad de mañana, que los sacrificios actuales abren oportunidades futuras, que cada decisión contribuye a un destino más grande que cualquier obstáculo momentáneo. Esta perspectiva genera una motivación más estable, porque ya no se basa en emociones pasajeras, sino en un propósito profundamente arraigado. Pero esta transformación también exige trabajar en algo esencial, la gestión del entorno. La mente disciplinada florece en un ambiente alineado con su visión. Muchas personas subestiman el impacto de su entorno en su rendimiento. Permiten distracciones constantes, conversaciones sin propósito, influencias negativas y hábitos sociales que erosionan su disciplina. Sin darse cuenta, entrenan su mente a la dispersión. Por eso, quienes desean conquistar metas superiores aprenden a proteger su entorno con la misma firmeza con la que protegen su tiempo. Seleccionan qué consumen, con quién comparten energía, qué actividades permiten entrar en su día. Crean un contexto que sostiene su mejor versión. Este tipo de entorno potencia un proceso clave, la expansión de la identidad. Una persona nunca actuará de manera consistente en contradicción con la imagen que tiene de sí misma. Si alguien se percibe como disciplinado, actuará disciplinadamente. Si se percibe como enfocado, tomará decisiones congruentes con el enfoque. Si se percibe como alguien destinado a crecer, buscará activamente oportunidades de expansión. Por eso, transformar la identidad interna se convierte en una herramienta de cambio tan poderosa. La identidad moldeada con intención crea hábitos automatizados que sostienen resultados extraordinarios sin necesidad de fuerza de voluntad constante. Y aquí surge el elemento más poderoso de todos, el sentido de propósito. Cuando una persona decide conscientemente cuál será el motor de su vida, elimina una de las fuentes más grandes de estrés y confusión, la indecisión crónica. El propósito actúa como brújula psicológica. Permite priorizar, descartar lo irrelevante y sostener la acción incluso cuando el progreso parece lento. Un propósito fuerte convierte cada día en una oportunidad para avanzar, no en una carga que soportar. Con propósito, incluso el esfuerzo se siente significativo. A medida que este propósito se vuelve más claro, la persona empieza a notar que su energía se dirige casi naturalmente hacia lo que construye y se aleja de lo que destruye. Las decisiones correctas se vuelven más obvias, las equivocadas, más fáciles de evitar. La visión empieza a expandirse porque ya no hay confusión interna.
La mente, la emoción y la acción trabajan juntas en una misma dirección. Es en este punto donde el potencial humano alcanza un nivel extraordinario, el punto en el que la disciplina ya no se siente como una lucha, sino como una expresión natural del carácter. El punto en el que la persona ya no se pregunta si logrará sus metas, sino cuánto tiempo tomará alcanzarlas. El punto en el que la confianza ya no depende de resultados pasados, sino de la certeza interna de que nada podrá detener a quien decide actuar con total compromiso. Ahora, la trayectoria está clara. Falta un cierre decisivo, un mensaje final que consolide este viaje hacia el dominio personal y la conquista del propio destino. Cuando una persona alcanza este nivel de claridad interna, su vida empieza a organizarse de forma casi inevitable alrededor de sus prioridades más elevadas. Ya no vive atrapada en la improvisación, ni en la confusión, ni en la duda que paraliza. Vive desde un estado de dominio consciente donde cada acción tiene un propósito, cada decisión tiene un sentido y cada día se convierte en un eslabón hacia un futuro más poderoso. La mente, antes dispersa, ahora funciona como un instrumento preciso. La energía, antes fragmentada, ahora se dirige hacia objetivos concretos. Y la identidad, antes influenciada por factores externos, ahora se sostiene en cimientos internos de disciplina, visión y carácter. Es en este punto donde muchas personas descubren algo profundamente revelador: el verdadero poder no está en lograr metas externas, sino en convertirse en alguien capaz de lograrlas una y otra vez. Cuando la disciplina se vuelve parte de la identidad, el éxito deja de ser un evento y se convierte en un estilo de vida. La mente entrenada ya no busca excusas, busca estrategias. Ya no se pregunta si es posible, sino cómo hacerlo posible. Ya no se rinde ante el primer obstáculo, porque entiende que cada desafío fortalece la estructura interna que sostiene el crecimiento continuo. En este nivel de madurez mental, la persona comienza a experimentar una libertad emocional que transforma por completo su relación con la vida. Deja de reaccionar impulsivamente. Deja de tomarse las dificultades como ataques personales. Deja de cargar con culpas que no le pertenecen ni presiones que no necesita. Esa libertad no surge de escapar a los problemas, sino de comprender que tiene el poder de decidir cómo enfrentarlos. La libertad real es poder elegir la respuesta, incluso cuando no se puede elegir la circunstancia. Es poder mantener la calma interior aunque el exterior se vuelva caótico. Es actuar desde la estabilidad, no desde la inseguridad. Y desde esa estabilidad, la visión se vuelve más brillante. La persona ya no ve su vida como una serie de tareas aisladas, sino como un proyecto integral que está en sus manos moldear. Comprende que la disciplina no es sacrificio, es dirección. Que la constancia no es limitación, es progreso acelerado. Que la claridad no es rigidez, es poder. Y cuando integra estos principios en su vida diaria, empieza a notar que todo responde de forma distinta. La vida ya no se siente como algo que sucede, se siente como algo que se construye. Es aquí, en esta unión de disciplina, propósito y claridad mental, donde la persona finalmente descubre lo que significa asumir el control total de su existencia. Cada pensamiento se convierte en una herramienta de avance. Cada hábito se convierte en un pilar de crecimiento. Cada decisión se convierte en una oportunidad para reafirmar la dirección elegida. La vida deja de ser un camino incierto y se convierte en una trayectoria consciente guiada por una mente fortalecida. Y cuando una persona llega a este punto, comprende la verdad más profunda de todas, que el destino nunca fue una cuestión de suerte ni de circunstancias, sino de dominio personal. Quien aprende a gobernar su mente puede conquistar cualquier área de su vida. Quien entrena su disciplina puede superar cualquier límite. Quien se compromete con su visión puede transformar cualquier futuro. Porque, al final, todo se reduce a una sola realidad. La persona que domina su propia mente domina su propio destino. En